all fell in love with the video of Shiloh dancing. Yeah. Bro! I know, me too. That girl is bad! Yeah, it brings a tear to the eye. Come on! Yeah, very beautiful. La familia Jolie-Pitt, alguna vez considerada el retrato perfecto del glamour de Hollywood, hoy está marcada por tensiones y distancias imposibles de ocultar. Pero entre todos los giros inesperados, uno ha sacudido más fuerte que ninguno. J.Lo, la hija biológica más famosa de Brad Pitt y Angelina Jolie, decidió borrar el apellido de su padre apenas cumplió 18 años. Un movimiento legal, sí, pero también un gesto cargado de simbolismo. ¿Por qué? ¿Qué lleva a una joven que creció bajo los reflectores a romper públicamente con el apellido de uno de los actores más poderosos del mundo? ¿Es una declaración de independencia, un mensaje hacia su padre, o ambas cosas? Lo cierto es que esta decisión no surgió de la nada. Detrás de ese papel firmado en la Corte de California se esconde una historia de años de tensiones, vínculos rotos y una búsqueda desesperada de identidad. Y lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la manera en la que vemos a la familia Jolie-Pitt. Antes de seguir con esta historia, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Lo que viene a continuación revela detalles que casi nadie conoce, y no querrás quedarte fuera. El día que J.Lo cumplió 18 años pudo haber sido una celebración familiar, un momento para mirar hacia atrás y recordar los años compartidos con sus padres. Pero en lugar de eso, sorprendió al mundo con una decisión que parecía más un golpe simbólico que un simple trámite legal: eliminar el apellido Pitt de su identidad. En California, un cambio de nombre no es un juego de adolescentes caprichosos. Requiere un proceso legal serio, peticiones oficiales, audiencias en corte y la obligación de publicar durante semanas en un periódico local la intención de abandonar el apellido. Eso fue exactamente lo que hizo J.Lo. Durante todo un mes, en las páginas de Los Angeles Times, cualquiera podía leer su deseo de dejar atrás el apellido de su padre. Y lo logró. Ante el juez, con todo el peso de la ley, J.Lo formalizó su decisión. Una acción que podría haberse interpretado como un simple paso hacia la adultez, pero que en este caso se sintió como un rechazo público hacia Brad, un hombre que, pese a los errores, nunca dejó de mostrarse como un padre amoroso y presente. Porque lo más doloroso no fue el papel firmado, sino el mensaje que transmitía. Mientras Brad intentaba reconstruir la relación con sus hijos después del divorcio, su propia hija biológica parecía querer cortar el último lazo visible con él. Una herida difícil de disimular, sobre todo cuando quien queda expuesto es el padre que alguna vez fue el centro de esa familia. Para entender el peso de la decisión de J.Lo, hay que retroceder a uno de los divorcios más sonados de la historia de Hollywood, el de Brad Pitt y Angelina Jolie en 2016. Lo que comenzó como una pareja admirada por todo el mundo terminó convirtiéndose en una guerra mediática y legal, donde los hijos quedaron atrapados en el medio. Desde entonces, la imagen pública de Angelina se fue construyendo como la madre protectora, siempre rodeada de sus 6 hijos en alfombras rojas y viajes internacionales. Pero detrás de ese cuadro idílico se escondía otra realidad, la de un padre cada vez más aislado de quienes más amaba. No fue Brad quien se alejó, sino que poco a poco los niños comenzaron a mostrarse únicamente bajo el apellido Jolie, una señal clara de la influencia materna en sus decisiones. Maddox, el mayor, fue el primero en marcar distancia al dejar de usar el apellido Pitt en documentos no legales. Después, Pax y Zahara siguieron caminos similares. Incluso los gemelos, Vivienne y Knox, han sido mencionados públicamente como Jolie en más de una ocasión. Todo esto pintaba un panorama doloroso para Brad. Ver cómo sus propios hijos lo iban borrando, uno por uno, de su identidad pública. J.Lo parecía ser la excepción. Durante años, fue la que compartió más momentos con su padre en público, la que mantenía un lazo cálido y cercano. Por eso su decisión legal fue doblemente devastadora. No solo confirmaba la distancia, sino que enviaba un mensaje claro al mundo entero. Y mientras Brad describía en privado este distanciamiento como profundamente doloroso, Angelina se mostraba sonriente junto a sus hijos en cada evento, reforzando la imagen de una madre inquebrantable, aunque para muchos, esa fortaleza escondía un silencioso esfuerzo por debilitar los lazos con su exmarido. Si hay algo que ha marcado a J.Lo desde pequeña es su cercanía con su madre. No era extraño verla tomada de la mano de Angelina en estrenos de películas, viajes humanitarios o caminando entre multitudes de paparazzis.
Esa imagen reforzó durante años la narrativa de que Angelina era la figura central de la vida de sus hijos. Pero detrás de esas sonrisas en alfombras rojas, se escondía un desequilibrio evidente. Mientras la madre ganaba protagonismo como protectora y guía, el padre quedaba relegado a un segundo plano. Angelina no solo fue madre, también se convirtió en portavoz de sus hijos. Cada entrevista, cada declaración pública, parecía subrayar cuánto dependían de ella, cuánto se identificaban con su apellido y con su visión del mundo. Para la opinión pública era fácil aplaudir ese rol, pero para Brad, significaba ver cómo la relación con sus hijos se moldeaba a través del filtro de su exesposa. Un filtro que, con el tiempo, fue sembrando la idea de que la presencia de Pete no era esencial en sus vidas. Shiloh, en particular, parecía absorbida por ese universo. Desde su niñez hasta la adolescencia, acompañó a su madre en todo tipo de actividades, desde misiones humanitarias en países en crisis, hasta sesiones fotográficas donde la figura paterna brillaba por su ausencia. Y aunque esto podía parecer una simple muestra de cariño, en la práctica consolidó la distancia con Brad, quien observaba desde la periferia cómo su rol de padre se reducía cada vez más. Para el público, la conexión entre madre e hija era vista como un lazo admirable. Pero para quienes conocen de cerca la historia, no resulta tan difícil interpretar esa cercanía como el resultado de una influencia constante, una inclinación natural a alinearse con la narrativa de Angelina. Porque mientras Shiloh posaba al lado de su madre en cada evento, las oportunidades de compartir con Brad se volvían cada vez más escasas. Y lo más duro es que esa influencia no se quedó en lo privado. La decisión de abandonar el apellido Pete, lejos de ser un acto aislado, encaja perfectamente con el camino que Angelina había marcado, un camino donde ella y sus hijos eran la unidad, mientras Brad quedaba pintado como el pasado, como un nombre que había que dejar atrás. Desde el momento en que nació, Shiloh fue el centro de atención mundial. Hija biológica de dos de las estrellas más grandes de Hollywood, su llegada a la vida no fue privada ni íntima, sino un espectáculo mediático. Nacida en Namibia en 2006, su nacimiento fue noticia global, con paparazzi siguiendo cada detalle y revistas de todo el mundo pujando por la primera foto. Pero en medio de esa vorágine, hubo alguien que intentó mantener algo de normalidad: Brad Pitt. Durante los primeros años, fue un padre entregado, involucrado en cada etapa de su hija. No era raro verlo cargarla en brazos, acompañarla a paseos familiares o simplemente disfrutar de su niñez en momentos que, aunque capturados por fotógrafos indiscretos, mostraban un vínculo genuino y cálido. Sin embargo, crecer bajo el escrutinio constante de los medios no es sencillo para ningún niño. Shiloh comenzó a mostrar desde muy pequeña una personalidad distinta, desafiante frente a las normas establecidas. A los 3 años pidió que la llamaran Yon y comenzó a vestirse con ropa tradicionalmente masculina. Brad, lejos de reaccionar con dureza, apoyó a su hija en cada una de sus decisiones, respetando su individualidad y brindándole un ambiente donde pudiera expresarse libremente. Ese apoyo reflejaba el tipo de padre que siempre quiso ser: comprensivo, amoroso y dispuesto a acompañar a sus hijos sin importar las críticas externas. Angelina, por su parte, capitalizó esa narrativa frente a la prensa, subrayando en entrevistas lo especial que era la identidad de Shiloh y cómo ella estaba allí para defenderla. Si bien sus palabras parecían tiernas, también ayudaron a consolidar la imagen de que era la madre, y no el padre, quien guiaba a la niña en su búsqueda de identidad. Brad quedaba relegado a un segundo plano en la conversación pública, como si su rol fuera menos importante en esa construcción. Lo que muchos olvidan es que, pese a las cámaras y los titulares, Brad jamás dejó de estar presente. Fue un padre que aplaudió la autenticidad de su hija y que la apoyó en cada paso de su autoexploración. Sin embargo, esa cercanía se fue debilitando con el tiempo, no por falta de amor de su parte, sino por una combinación peligrosa: la influencia constante de Angelina y la presión mediática que siempre tendió a narrar la historia desde un solo ángulo. Así, lo que comenzó como una infancia prometedora, marcada por la calidez de un padre involucrado, terminó convirtiéndose en un terreno donde cada gesto y cada decisión de Shiloh eran analizados y, poco a poco, alejaban la figura paterna de su centro. Un distanciamiento que no nació en el corazón de Brad, sino en un entorno que parecía empeñado en borrarlo de la ecuación. Con el paso de los años, Shiloh comenzó a encontrar una pasión que la alejaría, al menos en apariencia, de la pesada sombra de ser hija de Brad Pitt y Angelina Jolie.
Esa pasión fue la danza. Videos filtrados desde estudios de Los Ángeles, como el prestigioso Millennium Dance Complex, mostraban a una joven que se movía con una naturalidad sorprendente, dominando desde el hip hop hasta coreografías contemporáneas con una energía magnética. La respuesta en redes sociales fue inmediata. Clips de Shaylo bailando se hicieron virales, acumulando millones de vistas y comentarios de fanáticos que elogiaban su talento. Muchos destacaban lo refrescante que era verla perseguir algo por amor al arte y no simplemente por fama o herencia. La joven demostraba que no necesitaba de los apellidos para brillar, lo hacía con su propio esfuerzo. Sin embargo, mientras el mundo aplaudía a la nueva promesa del baile, pocos recordaban que detrás de esa pasión también estaba Brad, un hombre que siempre había celebrado las inclinaciones artísticas de sus hijos. Amante del arte y la arquitectura, Pete fomentó desde temprano la creatividad en su familia, buscando que cada uno encontrara su propio camino. Shaylo no fue la excepción, y su incursión en la danza fue motivo de orgullo para él, aunque rara vez los medios lo reconocieran. Angelina, en cambio, aprovechó cada oportunidad para acompañar a su hija en eventos, reforzando esa imagen de madre protectora y presente. Y aunque no hay dudas de que Shaylo encontró en su madre un apoyo constante, la narrativa pública parecía borrar a Brad de la ecuación, como si no hubiera tenido nada que ver con el desarrollo de su hija. Ese silenciamiento mediático no solo dolía, sino que alimentaba la idea de que él era una figura cada vez más irrelevante en la vida de sus propios hijos. Lo cierto es que Shaylo se convirtió en un símbolo de independencia, la hija que marcaba distancia del apellido de su padre y que encontraba en la danza una manera de construir su propia identidad. Pero en esa búsqueda de autenticidad, se olvidaba un detalle fundamental. Fue Brad quien siempre defendió su derecho a expresarse libremente, incluso cuando el mundo entero la señalaba. Y aunque la prensa y los rumores se centraban en la narrativa de una hija que se alejaba de su padre, quienes conocen de cerca la historia saben que, tras bambalinas, Pete seguía siendo ese hombre orgulloso que veía en cada paso de baile de Shaylo la confirmación de que había criado a una joven valiente, auténtica y con un talento que nadie podía negar. Durante los primeros años, Brad Pitt no fue solo una superestrella de Hollywood, fue un padre presente, cercano y profundamente involucrado en la vida de Shaylo. Testigos de aquella época recuerdan cómo la llevaba de paseo, compartía momentos simples en familia y se mostraba orgulloso de cada etapa de su crecimiento. Era, sin duda, un padre que no quería perderse nada de la vida de su hija. Sin embargo, el divorcio con Angelina cambió por completo la dinámica. El infame incidente en un avión en 2016 se convirtió en un punto de quiebre que la prensa explotó hasta el cansancio. Aunque las investigaciones no derivaron en condenas contra Brad, el episodio fue suficiente para alimentar una narrativa de conflicto que, desde entonces, lo colocó bajo sospecha y lo distanció de sus hijos. A pesar de los esfuerzos del actor por reparar el daño, ese estigma quedó flotando en el aire, y Angelina no tardó en capitalizarlo en los tribunales y frente a la opinión pública. Con el paso de los años, Shaylo, que en su infancia compartía un vínculo especialmente cálido con Brad, comenzó a alejarse. Y aunque la decisión de abandonar legalmente su apellido se presentó como un acto de independencia, para muchos fue el símbolo más claro de un distanciamiento influenciado por el ambiente familiar. No porque Pete hubiera dejado de ser un padre amoroso, sino porque las circunstancias, y la presión ejercida por su madre, terminaron inclinando la balanza. Fuentes cercanas al actor describen la noticia del cambio de nombre como devastadora. No lo interpretó como un simple trámite legal, sino como un rechazo personal, un recordatorio de lo mucho que había perdido en la relación con sus hijos. Para un hombre que siempre habló con orgullo de su familia, ver cómo su propia hija decidía borrar públicamente su apellido fue un golpe emocional difícil de asimilar. Pero a diferencia de la frialdad con la que Angelina ha expuesto a Pete en el pasado, él nunca ha recurrido a discursos hirientes contra sus hijos. Al contrario, cada vez que habla de ellos, lo hace con amor y respeto. Incluso ahora, tras la decisión de Shaylo, ha mantenido silencio público, eligiendo procesar el dolor en privado, sin convertirlo en un espectáculo mediático. Esa diferencia de actitud no ha pasado desapercibida. Mientras Angelina proyecta la imagen de una madre inquebrantable que se muestra siempre al lado de sus hijos, Brad queda como el padre que, aún desde la sombra, sigue intentando tender puentes. Un hombre que carga con el dolor, pero también con la esperanza de que el tiempo le devuelva lo que el divorcio y la influencia externa le arrebataron,
el amor y la cercanía de sus hijos. Hoy, el apellido Pitt ya no acompaña legalmente a Shiloh, y el eco de esa decisión todavía resuena en los titulares. Para muchos, fue el punto final de una relación marcada por años de distancia y desencuentros. Pero para Brad, no se trata de un final, sino de una herida que, aunque profunda, todavía puede cicatrizar. A lo largo de su vida, el actor ha demostrado que su mayor orgullo no son sus premios ni sus películas, sino sus hijos. Lo repite en entrevistas, lo reflejan quienes lo conocen de cerca, y lo confirman los intentos que ha hecho, en silencio, sin cámaras, por mantenerse presente en la vida de ellos, incluso cuando las circunstancias lo empujaban hacia afuera. Esa constancia es la que lo mantiene en pie, aún después de recibir un golpe tan simbólico como ver a su hija biológica rechazar su apellido. El futuro de la familia Jolie Pitt parece dividido. Cada hijo está trazando su propio camino, algunos claramente alineados con Angelina, otros manteniendo vínculos más discretos con su padre. Shiloh, por su parte, avanza hacia la adultez con la seguridad de alguien que quiere escribir su propia historia, aunque eso implique distanciarse de Brad. Pero la historia de la relación entre un padre y una hija rara vez queda sellada por un trámite legal. El amor y los recuerdos compartidos siguen ahí, esperando la oportunidad de reconstruirse. Para Pitt, esa posibilidad de reconciliación es lo que da sentido a seguir intentando. Él sabe que el tiempo cambia perspectivas, que lo que hoy parece un corte definitivo mañana puede transformarse en un reencuentro inesperado. La vida adulta traerá nuevos retos para Shiloh, y quizá en ellos redescubra el valor de tener un padre dispuesto a apoyarla incondicionalmente, más allá de los errores del pasado o de la narrativa que otros intentaron imponer. Mientras tanto, el mundo seguirá observando a la familia más mediática de Hollywood, esperando el próximo capítulo de una historia que parece no tener final. Pero lo que está claro es que, incluso en la distancia, Brad Pitt sigue siendo el hombre que nunca se rindió con sus hijos. Y esa resiliencia, en un entorno donde la fama suele devorarlo todo, lo convierte en la verdadera figura de esperanza en medio del drama. La historia de Shiloh Jolie Pitt y su decisión de abandonar el apellido de su padre no es solo un trámite legal. Es un reflejo del peso que pueden tener los conflictos familiares cuando se viven bajo la lupa del mundo entero. Para algunos, es un gesto de independencia. Para otros, un rechazo doloroso hacia Brad, el hombre que alguna vez fue el pilar de esa familia. Pero lo que no se puede negar es que, incluso en medio de la tormenta, Pitt ha demostrado ser el que más apuesta por la reconciliación. Nunca ha usado el escándalo para victimizarse, nunca ha lanzado acusaciones públicas contra sus hijos, y aún después de ver cómo lo han apartado, sigue hablando de ellos con amor y respeto. Esa actitud, tan distinta a la narrativa que Angelina ha reforzado durante años, muestra a un padre que no se rinde, que sigue creyendo que los lazos de sangre no se borran con un papel firmado en una corte. El futuro es incierto. ¿Será este el capítulo que confirme el fin del apellido Pitt en la vida de Shiloh? ¿O será, con el paso de los años, solo una etapa de rebeldía que dé paso a un reencuentro con el padre que nunca dejó de amarla? Nadie puede predecirlo con certeza. Lo único claro es que la familia Jolie Pitt sigue siendo un espejo de los dramas más humanos, aunque se desarrollen bajo los reflectores de Hollywood. Y lo que viene, sin duda, seguirá dando de qué hablar.